agenda ideal a la agenda real, ¿no? Porque muchas veces un listado de propuestas de política, tal como nos ha planteado Carlos Eduardo, requiere priorizar en función de la disponibilidad de recursos o de la disponibilidad de financiamiento o de lo que resulta más efectivo en términos de resultado. De ahí es donde necesitamos la evidencia. Paso al siguiente tema, el comentario que tiene que ver con la población y la demografía como insumo de las políticas sociales, que es quizás lo que manejamos más extendidamente, ¿no? Y aquí hay una característica del análisis demográfico, es que el conocimiento de las tendencias de la población permite hacer lo que se llaman las proyecciones de población, ¿no? Y las proyecciones de población muestran de qué manera los fenómenos demográficos contribuyen al crecimiento de una manera bastante predecible, ¿no? En el sentido que la tendencia que hemos visto en el pasado de reducción de la natalidad y reducción de la mortalidad es una tendencia que va a continuar. En muy pocos países hay una reversión de la tendencia de reducción de la mortalidad. Esta ha continuado bajando en la casi totalidad de los países. Cuando no ocurrió eso es por efecto de la epidemia del SIDA en el África, donde ha habido una reversión en el aumento de la esperanza de vida. Entonces, como son comportamientos predecibles, la población que nace, ¿no? Los nacimientos de un año son los que van a constituir los jóvenes en los próximos 15 años, los adultos en los próximos 40 y los ancianos en los próximos 70. Entonces ya está definida, de un lado, el tamaño de la población, así como la composición por edades. Entonces es a partir del conocimiento del pasado que se conoce con mucha certeza el tamaño, la composición por edades y la pauta de crecimiento. Ahora, ¿qué significa la pauta de crecimiento? Nos decía Carlos que el crecimiento de la población va a ser más lento. Es verdad, el crecimiento de la población en Perú va a ser más lento, pero hoy tenemos que ver con cuidado la diferencia entre tasas y proporciones y números absolutos, y eso es importante para la política social, ¿no? Crecimiento más lento no significa crecimiento cero. O sea, la población peruana va a seguir creciendo, aun cuando crezca a tasas más bajas. Dando así que durante el próximo periodo de gobierno que se define ahora en las elecciones de junio, la población va a aumentar en 1.690.000 personas en términos absolutos. Y este aumento es mayor que el del quinquenio anterior y que de la década anterior. O sea, digamos que este es el quinquenio de mayor aumento de la población. Históricamente, en términos absolutos, recién a partir del 2015 ya la tendencia va a cambiar y la población va a seguir aumentando, pero ya no en un volumen tan importante como lo que va a ocurrir en este periodo. Pero el cambio más importante que se va a dar, y lo mencionó Carlos, es en la estructura por edades, que define el fenómeno del bono demográfico. ¿Cuál es el cambio? Que va a disminuir el porcentaje de la población menor de 15 años. Esto viene ocurriendo ya desde los 70, pero aunque disminuye en términos porcentuales, la población menor de 15 años ha continuado aumentando el volumen. Entonces hemos visto cada vez más nacimientos, más niños en edad escolar, en general más niños menores de 15 años. Es recién a partir del 2005 que empieza a disminuir en términos absolutos. Entonces recién ahí se va a dar el cambio real en términos de la estructura por edades. Por tanto, va a disminuir y está disminuyendo la razón de dependencia. Carlos mencionó las cifras de la razón de dependencia infantil, estas van a continuar disminuyendo, lo que significa que aumenta la población en edad de trabajar, pero esto va a terminar en el 2025 o 2030 probablemente, cuando la población mayor de 65 años aumenta, ¿no?, en términos porcentuales y por tanto la razón de dependencia nuevamente empieza a aumentar. Bueno, entonces ahí termina el periodo de bono demográfico y esta oportunidad que genera el mayor crecimiento de la población de trabajar. Va a haber un fenómeno de envejecimiento dado por el crecimiento de la población mayor de 65 años. Va a aumentar de 1.700.000 en el 2010 a 2,5 millones en el 2020 y 3 millones en el 2025. Es recién después del 2050
encuentra ya en un horizonte bien largo, donde la población de los 65 años va a equiparar a la población de los 15 años. Entonces el envejecimiento va a ocurrir, pero de manera lenta y continua, simplemente hay que considerarlo. También como insumo de las políticas está este tema de concentración versus dispersión que mencionó Carlos Eduardo, ¿no? Esto del mayor crecimiento urbano y el crecimiento de las ciudades y el aumento del número de centros poblados pequeños. Sobre esto, yo quisiera mencionar que quizás deberíamos revisar un poco los conceptos frente de lo que es conglomerado frente a lo que es centro poblado, que no pueden ser comparables, ¿no? Hay 573 conglomerados urbanos, 79 son mayores de 20.000 habitantes y 494 son entre 2.000 y 20.000 habitantes. Estos conglomerados urbanos representan generalmente varios centros poblados continuos. A la hora de analizar el espacio rural y la dispersión, también deberíamos considerar de una manera cómo agrupar estos centros poblados rurales en términos de alguna localidad cercana a la referencia para enfrentar de alguna manera el tema de la dispersión poblacional, ¿no? Entonces, si bien el tema de la concentración urbana no parece un problema tan grave como el de la dispersión, en buena cuenta lo es por la cantidad de población que aglomeran los ámbitos urbanos, ¿no? Estamos hablando de 17 millones de personas que viven en las ciudades mayores de 20.000 habitantes frente a 2 millones que viven en las ciudades entre 2.000 y 20.000 y 8 millones que viven en los centros poblados menores de 2.000. Entonces ahí la forma como se organicen, como se agrupen en términos urbanos va a ser importante. Por último, quisiera referirme a la población como generador de nuevos temas de política, ¿no? Primero como insumo, luego les hablé primero como insumo de las políticas, ahora como generador de nuevos temas de política. Y es que los fenómenos demográficos y los cambios en las tendencias de la natalidad, la mortalidad, las migraciones van generando nuevos problemas sociales, llamémoslos de esa manera, que no sé si significa que sean problemas, pero sí temas de política que deben de abordarse desde una perspectiva social. Un ejemplo es el caso del envejecimiento, ¿no? Que mencioné hace un ratito, que el envejecimiento va a ocurrir de manera paulatina, va a ocurrir de todas maneras, va a empezar a acelerarse en unos años. Ahora, como etapa del ciclo de vida, el envejecimiento va a afectar más a algunas personas que otras. Y eso tiene que ver con la capacidad de ahorro que han tenido los individuos mientras han sido económicamente activos, si sus ingresos han estado por encima de sus gastos, ¿no? Y han podido ahorrar mientras criaban a los hijos y mantener el nivel de ahorro hasta llegar a ancianos y tener un excedente que les permita sobrellevar, digamos, su etapa de envejecimiento. En el caso de los que no tuvieron esa capacidad, que probablemente es el mayor porcentaje de la población, es decir, no tienen una capacidad de ahorro, entonces el envejecimiento va a ser un problema que se va a transferir del ámbito individual al espacio social, porque esa es la sociedad que nos toca resolverlo de alguna manera, ¿no? De otro lado, también el envejecimiento va a afectar más a las mujeres que a los hombres. Mencionaba Carlos lo de la mayor brecha en esperanza de vida entre hombres y mujeres. Esta mayor brecha tiene que ver con que las mujeres a los 60 años, en 1940 tenían 10 años más de esperanza de vida. En cambio, las mujeres ahora, a los 60 años, tienen 20 años más de esperanza de vida. Entonces, el tiempo de que las mujeres van a vivir después de los 60 años se ha extendido, y lo cual es mayor que en el caso de los hombres, ¿no? Ahora, las mujeres, al haber en promedio tenido una menor participación económica, ¿no? Al haber tenido en muchos casos menos ingresos
mientras trabajaron y haber tenido por tanto menos capacidad de ahorro, entonces van a estar en condiciones más precarias que los hombres a la misma edad, pero durante un tiempo más largo de sus vidas. Entonces eso genera de que la necesidad de prestar una atención especial en el caso de mujeres mayores que no han tenido estas posibilidades de ahorro y que ahora están envejecidas y empobrecidas, ¿no? Fenómeno que va a ir. En términos generales, a la hora de plantear este tipo de políticas que se generan a partir de la dinámica demográfica, dos son elementos claves que mencionó Carlos Eduardo. Uno es la acción intersectorial y otra es la acción intergubernamental, ¿no? No pueden enfocarse solamente en una política de población, tienen que enfocarse desde una propuesta social de política que integre a varios sectores, pero además que se implemente desde varios niveles de gobierno, ¿no? En coordinación, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. No olvidar que a nivel de los gobiernos locales es donde se da la mayor cercanía a la población, la mayor posibilidad de conocer el problema específico de la población y por tanto generar una respuesta adecuada a ese problema.